Estoy segura que estarán tan deseosos como nosotros por sumergirnos en la historia de Castilla y León a través del repaso de 100 de los personajes más importantes. Antes de seguir, Rosa, mencionar el apasionado debate que la selección de castellano y leonés de la historia está teniendo. Ya queda poco para que completemos la lista de los 100. Si no lo han hecho todavía, si no han votado todavía, háganlo. Y si lo han hecho ya, pues pueden votar otra vez por quienes ustedes crean que merecen el honor de ser el castellano y leonés de la historia, mandando un SMS o bien a través de la página web. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Venga, venga, Rosa, que estoy deseando empezar con un paisano tuyo. Pristiliano de Ávila fue un obispo que tuvo el triste honor de ser el primer condenado a muerte por herejía en nombre de la Iglesia Católica. Yo imagino que para llegar a ese fatal desenlace llevaría una vida, no sé, intensísima por lo menos. Bueno, peculiar al menos. Tras estudiar retórica, magia, astronomía y fundar una orden y comenzar a practicar sus ideas, fueron ganando adeptos, sobre todo entre las clases más desfavorecidas y también entre las mujeres. Y chocaron con el poder, sin duda. Al principio lograron escapar, pero al cabo surgieron una serie de movimientos disidentes junto a ellos en el seno de la Iglesia Católica. En realidad fue el emperador Máximo que se quiso apuntar un tanto con la Iglesia y de paso hacerse con todas las propiedades de los acusados. Y claro, los procesaron a todos por herejía. A Pristiliano, por si no lo sabes, entre otras cosas, le acusaron de usar hierbas abortivas y de practicar la astrología cabalística. ¿Y cómo pudieron probar algo así? Por confesión del propio Pristiliano, después de, claro, de que le torturaran mucho. Pero a ver, yo no entiendo, ¿qué era en realidad lo que defendía la doctrina de Pristiliano? Pues algo que hoy es absolutamente normal, el trato con doctores laicos para la solución de conflictos o presencia de mujeres en las reuniones. Tú presta atención. Pristiliano nació en el seno de una familia aristocrática de la Hispania romana del siglo IV. Fue obispo de Ávila, sin embargo sus peculiares prácticas religiosas no tuvieron nada que ver con las que por aquel entonces predicaba la Iglesia. Rompió muchas normas en aquel momento, como era admitir a las mujeres o admitir a esclavos dentro de esas ceremonias religiosas, de esos cultos que no se hacían en monasterios, no se hacían en iglesias, sino que se hacían al aire libre y sobre todo de noche. Eso también le granjeó ciertas enemistades y ya sabemos que una de las grandes acusaciones fue practicar la brujería. Hablan de que tenía una especial predilección por la simbología de los números, que también utilizaba el zodiaco, de que realizaba conjuros, de que se fijaba en las estrellas, de que se hacían rituales en el campo para garantizar las cosechas. Muchas de las doctrinas del obispo de Ávila pueden resultar modernas incluso para la sociedad actual. Cati penam unita fuit corpori, corpus nostrum opus demonis est. Otorgaba el sacerdocio a las mujeres también. Hablan de reminiscencias de origen celta, en las que, recordemos, había druidas y druidesas. La consagración que se hacía dentro de las misas no era con el pan y el vino, sino que él utilizaba la leche y las uvas, algo que también chirriaba mucho dentro de esa ortodoxia eclesiástica. Lo que no es tan raro hoy en día, aunque lo fue en su momento, es su rechazo a la unión de la Iglesia con el Estado. Él hace una crítica severísima de esa alianza precisamente porque quiere retornar al espíritu originario del cristianismo primitivo, tal y como es descrito en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y en ese esfuerzo se decantó por una vida en pobreza, se alejó de todo aquello que condujera al enriquecimiento y a la corrupción. Tenían una perfecta comunión con la naturaleza, de hecho se refugiaban en bosques y montañas, huyendo de templos y de edificaciones. Se negaba a hacer construcciones arquitectónicas, sino que pensaba que la propia naturaleza, un poco como hacían los celtas o como hacían los druidas, la propia naturaleza era un templo de Dios. Pristiliano también introdujo una nueva forma de leer la palabra de Dios. Llegó a adelantarse varios siglos a los movimientos protestantes de Lutero. Él decía
que se tenía que interpretar libremente la Biblia, que no necesitábamos intermediarios, que no necesitábamos sacerdotes, sino que cada uno podía hacer una libre interpretación de las Sagradas Escrituras. Con todas sus innovadoras ideas recorrió las principales calzadas romanas desde Astorga para difundir su particular forma de vivir el cristianismo. En plena expansión del priscilianismo, sus prácticas se hicieron más llamativas. Pronto fueron descubiertas y denunciadas por la Iglesia oficial. El emperador Máximo no dudó en condenar a muerte a Prisciliano y a 6 de sus seguidores por delitos de magia y doctrinas obscenas, algo que fue todo un precedente inquisidor. Se convierte en el primer mártir por un delito de opinión, es decir, el primer hereje condenado por cristianos que sencillamente no les parecía bien lo que él estaba diciendo sin haber cometido ninguna barbaridad, porque era una persona que se acercó muchísimo a posturas que ahora admitimos sin ningún tipo de reserva, pero que en aquel momento era muy peligroso decirlo. Pero ni siquiera su muerte sirvió para erradicar el priscilianismo. Lejos de atemperar la importancia del priscilianismo, esa represión dura contra sus líderes va a hacer que el priscilianismo siga difundiéndose y que se siga sobre todo la división interna de la Iglesia que existía en esa época. Hubo un problema, que cuando persigues y cuando ejecutas a alguien, ya si se le tenía considerado como un santo, ahora se le veneraba como un mártir. Decapitado el obispo de Ávila, nació el mito y también la polémica en torno al lugar donde descansan sus restos. Hay quien cree que es Prisciliano el que está enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela en vez del propio apóstol. Se habla de que se entierra en un templo, cerca de la localidad de Iria Flavia, y que allí estamos seguros que sus seguidores irían en peregrinación a pedirle y a rezarle. Cuando se encontró aquel arca marmórea en el siglo IX, en fin, hay toda una leyenda de esas luces que incidían en un lugar concreto, pues no solo aparecen los huesos de una persona, sino de varias personas, incluido, y aquí es lo interesante, los de una mujer. Cuando él muere decapitado en el 385 en Trèveris, una de sus seguidoras también muere ejecutada y por lo tanto sus restos son traídos a través del río Ulla a lo que es actualmente Galicia. ¿Es Prisciliano el que está enterrado o no está enterrado en Santiago de Compostela? Sembrada la duda, lo que está claro es que nada sería igual en la sociedad de hoy si llega a triunfar el priscilianismo sobre la religión tradicional. Y vamos directamente con el segundo candidato de hoy. Natural de Burgos, Diego de Siloé, tuvo el don de destacar en 2 disciplinas artísticas, la escultura y la arquitectura. Un creador renacentista en toda la profundidad del término. De hecho, incorporó a su trabajo elementos del Renacimiento italiano. ¿No es así, Ramón? Así es, logró una fusión extraordinaria de elementos italianos, españoles y árabes, como puede apreciarse en la escalera dorada de la Catedral de Burgos. Una buena muestra de su obra escultórica puede disfrutarse en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Aunque no solo en Castilla, también en Granada o el País Vasco llevó a cabo obras arquitectónicas admirables. Desde luego, no se podría entender esta época de esplendor artístico y humanista sin él. La sillería del monasterio de San Benito es tan solo un ejemplo de la obra de Diego de Siloé, un burgalés que nació cuando el siglo XV ya se acababa, en el seno de una familia con antecedentes escultóricos. Es hijo de Gil de Siloé y por supuesto va a aprender de primera mano en el taller de su padre. Su padre que había sido quizá el fundador, el padre de la escuela escultórica aquí en Burgos. Que es prácticamente el escultor más importante del tardogótico de las décadas finales del siglo XV, es el escultor real o de los grandes encargos reales que va a tener lugar en Burgos. Muere pronto su padre y casi con 15 años Diego de Siloé se va a tener que educar artísticamente en el taller de Felipe Bigarny. Con él realmente podemos decir que tiene sus inicios en la escultura, pero bueno, pues pronto habría desavenencias entre ellos en cuanto al estilo, en cuanto a la forma de trabajar. Y esto hace que Diego se plantee el viajar a Italia, de donde están viniendo las nuevas novedades artísticas del Renacimiento. Y aquí va a conocer a los grandes maestros, va a entrar en el círculo sobre todo de Donatello, de Miguel Ángel,
y especialmente, claro, Donatello en este caso es considerado uno de los padres del Renacimiento en cuanto a escultura, y de él va a aprender pues la técnica, las características, el estilo que lo va luego a introducir aquí. Con toda esta formación e influencia regresa a Burgos, donde muy pronto le encargarán el sepulcro de don Luis de Acuña y la escalera dorada de la catedral. Responde a una necesidad en la Catedral de Burgos de salvar la pendiente que existe entre la puerta de la coronería y la propia catedral, que está en la pendiente que baja del castillo. Que está inspirada pues en Bramante y sobre todo en el Belvedere Vaticano, que hizo pues con un tramo recto y luego dos tramos que se bifurcan simétricamente, tanto en forma divergente como convergente. Eso sí, acudiendo decorativamente al repertorio que era propio de Miguel Ángel, con esos grotescos, esas formas, esas corporeidades de Miguel Ángel. A Siloé también le encargarán acabar el retablo de Santa Ana en la capilla de los condestables de la catedral burgalesa, que su padre no pudo terminar, y el cuerpo de la iglesia de Santa María del Campo. La iglesia de Santa María del Campo es uno de los edificios más llamativos que yo conozco entre todos los que hay repartidos por una comunidad tan rica como Castilla y León. Diseñó los primeros cuerpos de la torre de esa iglesia, que es una torre impresionante. Sitúa en la base de esa torre algo así como si dijéramos un pórtico romano. A partir de este momento, Diego de Siloé dejará sus trabajos en Burgos y se asentará en Andalucía. Cuando decide abandonar Burgos y asentarse ya en Granada, aquí va a mutar, va a dejar un poco a un margen lo que había sido su tradición profesional, la escultura, para dedicarse ya a la arquitectura. La Catedral de Granada será una de sus obras más relevantes, al igual que la iglesia del monasterio de San Jerónimo o el mausoleo de la Capilla de la Piedad, en la iglesia de San Miguel Arcángel de Oñate, en el País Vasco. Yo creo que es uno de los grandes artistas de la historia de la arquitectura y de la escultura española. Con una ansia de conocimiento, de superación, de querer conocer otras cosas diferentes a lo habitual, que procura formarse donde verdaderamente se están produciendo las novedades, y que al volver a su tierra natal pues es capaz de evolucionar y de desarrollar toda esa formación junto con el bagaje que él ya trae por sí, por su formación anterior en el taller de su padre, e incluso cómo salta a un mundo como el arquitectónico con una capacidad, una calidad y una singularidad verdaderamente reseñables dentro de la arquitectura española. Una persona polivalente que supo educarse a sí mismo y que representó pues muy bien pues lo que era el espíritu de Castilla, esa sobriedad, esa espiritualidad del tardogótico, pero al mismo tiempo el enriquecimiento, esa naturalidad, esa serenidad y esa elegancia del Renacimiento. Y seguimos con nuestro tercer personaje de hoy, un hombre mítico de la cultura española que, aunque natural de Bilbao, está indisolublemente unido y lo estará para siempre al de Salamanca, Miguel de Unamuno. Escritor y filósofo, además de diputado y rector de la Universidad Salmantina, Unamuno es uno de los ejemplos máximos de honestidad intelectual y compromiso que haya dado España. ¿Cuándo se inicia su vinculación con Salamanca, Ramón? Al obtener la cátedra de griego, con solo 36 años ya sería nombrado rector, cargo que ocuparía en 2 ocasiones más. Porque en realidad lo que tuvo Unamuno con la universidad fue una relación tormentosa. Pues imagínate, tantas veces nombrado como destituido por el ministro de Instrucción Pública, por Primo de Rivera, por Franco, tras el famoso incidente en el Paraninfo de la universidad. Venceréis, pero no convenceréis. Días más tarde, al borde de la muerte, diría algo igual de lapidario y revelador: España está espantada de sí misma. La tragedia de la guerra civil en una sola frase. Pero en cuanto a su obra literaria... Fue una obra atravesada por su filosofía, por el sentido trágico que él tenía de la vida. Novelista, poeta, dramaturgo, intelectual comprometido, agitador político y fundamentalmente una gran personalidad de la generación del 98. Rebelde,
peculiar, individual, autónomo, libre. Sincero, combativo, conflictivo. Intelectual de primera línea, honraba carta cabal, trabajador incansable, leal con sus amigos, escritor de primer orden. Inteligente, sobrio, duro, ingenuo. Es decir, un hombre auténtico, un hombre veraz, sin complejos, que arremetió contra todo, contra esto y contra aquello. Es el primer catedrático de universidad que entra en el Partido Socialista. Su rotunda sinceridad permite conocer su pensamiento a través de sus obras y ha dejado innumerables frases para la historia. Aunque su vida comenzó en Bilbao y pasó su primera juventud en Madrid, todo cambió al llegar a Salamanca. Fue una especie de, no sé cómo decirte, de simbiosis entre la ciudad y él, ¿no? Él llegó a significar la ciudad y la ciudad le significaba a él, ¿no? Que pocas ciudades y pocas personas están tan identificadas como lo es Unamuno y la ciudad de Salamanca. Él en Salamanca encontró el paisaje, el ambiente, la luz. Y eso que sus comienzos como catedrático en la universidad no fueron fáciles. Manda una serie de artículos comprometiendo su ideología a tope. Uno habla de uno de ellos, Las Cuestiones, donde él se declara republicano, donde cuestiona al rey seriamente, es decir, presenta una tarjeta de visita ya comprometida. Dentro del conjunto del claustro universitario, pues nunca fue particularmente popular o particularmente querido, ¿no? Su personalidad controvertida y peculiar sobrepasó los muros de la universidad, se implicó de una forma activa en la ciudad, utilizó la prensa para expresar su voz autorizada. Fue un luchador de la palabra que asumió su papel de intelectual. Quiso estar implicado en lo que es la vida cultural, la vida social, la vida cívica ciudadana. Fue concejal del Ayuntamiento de Salamanca, elegido por los ciudadanos y por los salmantinos en varias ocasiones. Se siente como sobre sus espaldas los problemas de España, los siente como problemas propios que los tiene que resolver, que el intelectual, bueno, es quizás por donde habría que hablar también de su forma de asumir la tarea del intelectual. Novelas, ensayos, obras de teatros, poemas. No solo escribió mucho, cultivó prácticamente todos los géneros literarios con una originalidad deslumbrante. Es una obra descomunal desde el punto de vista intelectual por su extensión y por su hondura y por su profundidad y por su calidad, pero es que además fue escrita íntegramente a mano y prácticamente sin tachaduras. Eso hoy día es inconcebible. Entonces no, había que coger una pluma, que se la fabricaba él además, muchas de ellas, una pluma, una hoja en blanco, ponerte a escribir con plumilla y escribir lo que él escribió. Es fundamentalmente un poeta y toda su filosofía y toda su forma de actuar en la vida era de poeta. No tenía un sentido, digamos, prosaico de las cosas, tenía un punto de vista muy elevado, muy digno, muy personal, muy suyo, muy subjetivo en suma, ¿no? O sea que era esto lo que yo pienso que define al poeta. Luchador por la libertad, supo aprovechar el exilio, regresó a Salamanca aclamado por el pueblo, apoyó el levantamiento, reconoció su error y rectificó, enfrentándose al movimiento en el Paraninfo de la universidad. El que consigue representar la lucha de los intelectuales contra Primo de Rivera, contra la dictadura, es el gran símbolo de la lucha contra la dictadura y por tanto se convierte igualmente en el gran símbolo de la República. Unamuno, una figura indiscutible que jugó su papel en la literatura y en la historia. La verdadera obsesión de Unamuno siempre fue agitar las conciencias, ser un gran agitador de conciencias. Nunca tuvo miedo al ridículo y hizo de bufo y de lo que hiciera falta y gritó. Sus restos descansan 77 años después de su muerte en la ciudad que lo acogió y que fue testigo de su paso por la vida como uno de los grandes de nuestra historia. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico.
Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Entre los muchos y magníficos escritores que ha dado Castilla y León está Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez Rosa, que además de poeta fue profesor universitario. Dímelo a mí, obtuvo un cargo de lector en un par de universidades inglesas por mediación de Dámaso Alonso y de Vicente Alessandre. Hay que tener en cuenta que Claudio Rodríguez solo había publicado 2 de sus 5 libros, pero aún así ya destacaba. Por cierto, ¿sabes que antes de ese periplo inglés se licenció en Filología Románica con una tesis sobre el elemento mágico en las canciones infantiles de corro castellanas? Es que Castilla siempre estuvo presente de una manera capital en su obra. Claudio Rodríguez era un paseante, un observador, que luego destilaba en su poesía magia a partir de lo cotidiano. Una poesía que podemos decir que en la que lo ganó todo, desde el Adonais, con apenas 19 años, al Príncipe de Asturias de las Letras, que fue su broche de oro. Dichoso que un buen día sale humilde y se va por la calle como tantos días más de su vida y no lo espera, y de pronto, ¿qué es esto? Mira lo alto. Pues yo no pensaba escribir poesía en el futuro, sino que simplemente me divertía esta sensación rítmica, sí, que para mí es fundamental en la poesía y en cualquier manifestación del arte. Y eso era el origen, pienso yo, el estudio, la lectura, claro está, y al mismo tiempo la sensibilidad, la contemplación de la realidad, etc. Eso fue lo que me movió, pienso yo. Pues yo lo conocí cuando tenía 7 años en la escuela llamada de Los Bolos. Hay una foto histórica de ese acontecimiento en la que estamos los dos, entre otros chicos zamoranos de aquella época. Somos niños de la posguerra. Claudio era un niño muy inteligente, muy vivo, muy divertido y muy inquieto. Lo conocí desde muy joven, desde los 14 años somos amigos, y era una persona que ya era una persona deslumbrante, ya había tenido a los 19 años el premio Adonais. Claudio Rodríguez, en su obra, en el primer libro, Don de la ebriedad, que escribió siendo tan joven, habla de él mismo y habla de el hombre en singular. Pero a medida que van avanzando sus libros, y sobre todo en Alianza y Condena, ya está hablando del ser humano, de los hombres, del contenido moral de su obra. Era un zamorano humilde, es decir, como todo buen sabio, era una persona que se movía por la ciudad. Su mayor placer era estar con sus amigos, amaba los paisajes, la tierra, las personas. Y ve, pone el oído al mundo y oye, anda y siente subirle entre los pasos el amor de la tierra, y sigue y abre su taller verdadero y en sus manos. Claudio tiene una obra completísima, toda ella de una altura extraordinaria. Yo creo que ronda la perfección toda la obra de Claudio. Es el zamorano que mejor nos ha representado, sin lugar a duda. Llegó a las más altas cimas, a la colección de premios que nadie había cosechado en Zamora, y en Alianza y Condena, su obra final, después de que está en las antologías, ya hoy consagrado, y no anulado por nadie, porque tiene una profundidad única y señera, no le hace falta la firma. Un motivo de satisfacción, claro está, de alegría. Esos sentimientos se mezclan ahora de una manera repentina, claro, junto también a la gratitud, profunda gratitud que siento hacia las personas, los jurados que han votado mi nombre, que han confiado en mi obra. Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1993 a don Claudio Rodríguez. De la Castilla recia, austera y clara, nos llega la voz de Claudio Rodríguez, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En lo íntimo y lo universal se asienta la esplendorosa belleza de sus versos,
y el mensaje de sus metáforas. Brilla limpio su oficio y nos lo entrega de corazón porque ama y va al trabajo, temblando como un niño que comulga, mas sin caber en el pellejo. Y cuando Claudio Rodríguez tiene por encima de todo un aliento profundamente ético, poético, de profundidad y de musicalidad que embriagan sus libros. Esa forma de mirar el mundo y esa forma de contarlo, solo eso ya justificaría el destacarlo entre todos nosotros como uno de los mejores. El compartir con los ciudadanos, era un hombre de calle, es decir, era un hombre que le gustaba tomar sus vinos con sus amigos, tener tertulias con muchos zamoranos, estar siempre implicado en el día a día de su tierra. Creo que su memoria como poeta está más arriba. O sea, que yo creo que es en justicia un hombre que ha pasado ya a la historia de la literatura española. Es necesario que se siga leyendo. Por eso, leamos, lean al poeta. Y ya no puedo no vivir tu vida. Y ya no puedo no vivir mi vida con las manos abiertas esta tarde, maldita y clara. se ha dado cuenta al fin de lo sencillo que ha sido todo día el jornal ganado. Vuelve a su casa alegre y siente que... Vamos rápidamente a repasar antes de despedir, si te parece, Rosa, quiénes han sido los 4 candidatos a castellano y leonés de la historia que hemos presentado hoy. Bueno, pues vamos a hacerlo por su orden. Hemos tenido a Pristiliano, a Diego de Siloé, a Miguel de Unamuno y a Claudio Rodríguez. Por todos ellos pueden votar ustedes enviando un SMS o bien a través de la página web, donde podrán ampliar información, votar y difundir sus comentarios. En efecto, ya queda poco para llegar al final, así que hagan un último sprint y no pierdan un segundo en ir a votar. Yo estoy deseando saber ya quién es el castellano y leonés de la historia. Un poco de calma, Ramón. Los votos son muchos y hay que contarlos con muchísimo cuidado. De momento me voy a meter en nuestra web a ver qué sugieren nuestros telespectadores. ¿Sabes qué, Ramón? Que yo voy a hacer lo mismo. A ustedes les esperamos en la próxima edición del Castellano y Leonés de la Historia.